1898. Estalla la guerra hispanoamericana entre Estados Unidos y España. Cuba es el centro de la discordia entre estas dos naciones. Estados Unidos, preocupado porque sus intereses en Cuba no se vean afectados debido a la guerra civil que existía en ese momento entre el gobierno de España y los rebeldes mambises, decide intervenir militarmente. España, tratando de apaciguar a los rebeldes por tal de que Estados Unidos no interviniera en la guerra, ofrece la Carta Autonómica, pero estos la rechazan. Sin embargo, Puerto Rico, Filipinas y Guam, países que no tuvieron nada que ver con esta guerra, terminarían siendo botines de guerra. Las tropas americanas entraron en estos tres países y se apoderaron de ellos. ¿Por qué Estados Unidos invadió a Filipinas, Guam y Puerto Rico si estos países no tenían nada que ver con la guerra de Cuba? En este reportaje te enseñaremos lo que pasó en Puerto Rico durante el periodo entre 1898 al 1900 y el por qué Estados Unidos invadió a Puerto Rico. Durante el periodo histórico que comprende entre 1898 al 1900, la isla de Puerto Rico pasó por una transición política, económica y social que impactara drásticamente a todos los puertorriqueños de esa época. Como mejor se conoce, el cambio de dominio entre el Reino de España y ahora el de Estados Unidos creó confusión para muchos y esperanza para otros, debido a que este cambio fue una imposición militar sobre la isla debido a una guerra que los puertorriqueños no se buscaron. A partir de este momento y por los siguientes 50 años, los puertorriqueños vivirían en extrema pobreza y miseria gracias a las políticas impuestas por el Congreso de los Estados Unidos de esa época. Empezaremos a contar esta crónica a partir de noviembre de 1897, que es cuando empieza a forzar la llegada de la guerra hispanoamericana y otros hechos históricos que culminaron en un cambio de dominio. En noviembre 25 del 1897 y por decreto de la reina regente María Cristina, se le otorga a Puerto Rico y a Cuba la Carta Autonómica. Puerto Rico la recibe, pero los revolucionarios cubanos no la aceptaron. Para los que no conocen quién fue esta reina, María Cristina nació el 25 de julio del 1859 en Čelovec, Moravia, República Checa y parte del Imperio Austriaco de aquella época. Se casó con el rey Alfonso XII de España el 29 de noviembre de 1879 en Madrid. Fue la reina consorte de España durante el periodo del 29 de noviembre de 1879 hasta el 25 de noviembre de 1885, cuando su esposo, el rey Alfonso XII, falleciera de tuberculosis. Desde entonces y hasta el día de su fallecimiento, la reina María Cristina se convertiría en reina regente de España. Años después, María Cristina fallece el 6 de febrero de 1929. Volviendo al tema de la Carta Autonómica de 1897, el juez supremo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, explica en su libro Historia Constitucional de Puerto Rico, volumen 1, la difícil situación en que se vivió en la historia de las provincias insulares de España. Trías Monge dice lo siguiente: el deterioro de la situación cubana impulsa la causa de los intervencionistas. España dilata en lo posible la implantación de los decretos autonómicos. El liderato revolucionario cubano rechaza de todos modos la autonomía y mantiene a raya el ejército español.
La Carta Autonómica tenía 70 artículos, 3 adicionales y 2 transitorios. La Carta dice en sus primeros 2 artículos lo siguiente. Artículo 1. El gobierno y la administración de la isla de Puerto Rico se regirá en adelante con arreglo a las siguientes disposiciones. Artículo 2. El gobierno de la isla se compondrá de un parlamento insular dividido en 2 cámaras y de un gobernador general representante de la metrópoli que ejercerá en nombre de esta la autoridad suprema. La Carta Autonómica fue dotada con muchos poderes para legislar sobre Puerto Rico y por los mismos puertorriqueños. La misma incluía unas disposiciones legislativas que el pueblo añoraba tener de hace muchas décadas y con esta carta el fin se logró. Con la Carta Autonómica se lograron las siguientes disposiciones. Sufragio universal, leyes que crearán libertades individuales, un parlamento insular con Cámara de Representantes totalmente electiva, un consejo de administración en su mayoría electivo. Se facultó a dicho parlamento a realizar su propio presupuesto del país y crear leyes sobre toda materia no reservada por el gobierno español. Entre los asuntos donde se le facultó autoridad fue en materia de sistema monetario, crédito público, bancos, tarifas, comunicaciones, correo, sanidad marítima, terrestres y tratados comerciales. Se facultó a dicho parlamento la formación de arancel y la designación de derechos de importación y exportación que hubiese que pagar las mercancías. En otras palabras, Puerto Rico tomó control de la aduana y sus aranceles, algo que con el dominio de Estados Unidos nunca hemos disfrutado en términos de controlar nuestros aranceles y tener libertad de elegir la marina mercante que más nos convenga en términos de precio. El doctor Carmelo Delgado Cintrón, un historiador, jurista, profesor de leyes, catedrático en Historia de la Universidad de Puerto Rico, comenta sobre la Carta Autonómica en su libro Rafael María Labra, teórico de la autonomía y la descolonización, lo siguiente. El Parlamento Autonómico posee poderes ilimitados, salvo en aquello que se refiere a relaciones con el extranjero de carácter no comercial, guerra, marina y algunos aspectos de la judicatura. Empezando el año 1898 y a principios de febrero, el New York Journal publica una comunicación de parte de Enrique Dupuy de Long, embajador español en Washington en ese año. Esa comunicación era una carta privada dirigida al señor José Canalejas, donde Dupuy se expresa de una manera despectiva e insultante contra el presidente McKinley. Esto ocasionó un escándalo diplomático de grandes proporciones. El régimen autonómico se implementa en Puerto Rico el 10 de febrero de 1898. Así aparece en el periódico La Gaceta de Puerto Rico del 10 de febrero de ese mismo año, donde decreta el gobernador de ese entonces, el general Manuel Macías y Casado, lo siguiente. Llegado el momento de la instauración del nuevo régimen autonómico dentro de las atribuciones que me están conferidas en el artículo 45 del Real Decreto del 25 de noviembre último y previa consulta conforme al gobierno central,
A partir del día 11 del actual quedarán reorganizados con los recursos de la vigente ley de presupuesto los servicios administrativos que se mencionan, designado mi autoridad los secretarios del despacho que han de constituir el gobierno provincial autonómico de la colonia. Este gobierno provisional se componía de los siguientes señores: Francisco Mariano Quiñones, presidente del primer gabinete autonómico de Puerto Rico. Nació en San Germán un 14 de febrero de 1830. Fue abolicionista, político y periodista. Militó en el Partido Autónomo de Puerto Rico antes de que este se fusionara en liberal fusionista con el Partido Español de Práxedes Mateo Sagasta. Debido a esta unión, Mariano Quiñones no estuvo de acuerdo y renunció al Partido Autónomo de Luis Muñoz Rivera y fundó en 1897 otro partido con ideología autónomas diferente llamada Partido Autonomista Ortodoxo. Luis Muñoz Rivera, secretario de Hacienda. Muñoz Rivera fue un poeta, periodista y político puertorriqueño que nació en Barranquita un 17 de julio de 1859. Fue concejal de este mismo pueblo en 1887. Fundador del famoso periódico La Democracia en 1890 y participó como presidente de la delegación del Partido Autonomista de Puerto Rico en Barranquita, para luego convertirse en presidente de esta colectividad. Manuel Fernández Junco, secretario de Obras Públicas y Comunicaciones. Junco fue un nativo español que nació en Asturias, España, el 11 de diciembre de 1846. Junco se unió al Partido Autonomista fundado por Román Valdeoriotti de Castro y se volvió su secretario. Más tarde, después de terminada la Guerra Hispanoamericana, Junco fundó en Puerto Rico la Cruz Roja para asistir a los más necesitados. Juan Hernández López, secretario de Agricultura, Industria y Comercio. López fue miembro del Partido Autonomista con Luis Muñoz Rivera y luego miembro del Partido Liberal Fusionista. Fue un político, senador y abogado puertorriqueño y miembro del Senado de Puerto Rico entre 1921 al 1933. José Severo Quiñones, secretario de Instrucción Pública como parte del Gabinete Autonómico. Luego fue primer juez supremo de la Corte Suprema de Puerto Rico. Perteneció al Partido Liberal Fusionista de Luis Muñoz Rivera. Y por último, Manuel F. Roxy, diputado de este gabinete autonómico, periodista y primer presidente de la Cámara de Delegados. Por otro lado, existía en ese momento de la historia otros hombres destacados que tomaron protagonismo dentro de la escena del cambio de dominio. Estos hombres fueron Rosendo Matienzo Cintrón. Nació en Luquillo un 22 de abril de 1855 y murió en este mismo pueblo un 13 de diciembre de 1913. Al momento de la invasión, en 1898, tenía 43 años. Estudió leyes en la Universidad de Barcelona y se destacó como abogado y político. Militó con Luis Muñoz Rivera en el Partido Autonomista de Puerto Rico como autonomista antes de que este se convirtiera como Partido Liberal Fusionista. Fue uno de los que recibió con júbilo a las tropas americanas en Ponce. Pasó por tres ideales políticos: autonomista, estadista e independentista. Roberto H. Todd Wells nació en San Tomás un 13 de octubre de 1862 y muere en San Juan, Puerto Rico, un 17 de septiembre de 1955. Al momento de la invasión de 1898 tenía 36 años. Fue cofundador del Partido Republicano de Puerto Rico. Antes de fundar este partido, fue autonomista con Luis Muñoz Rivera. Militó junto con Rosendo Matienzo Cintrón y José Celso Barbosa como autonomistas para luego convertirse en estadistas de esa época. José Celso Barbosa nació en Bayamón, Puerto Rico, un 27 de julio de 1857 y muere en San Juan, Puerto Rico, un 21 de septiembre de 1921. Al momento de la invasión del 1898 tenía 41 años. Estudió medicina y sociología en la Universidad de Michigan. Fue político y líder del Partido Republicano de Puerto Rico.
Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez, Puerto Rico, un 11 de noviembre de 1839 y muere en Santo Domingo, República Dominicana, un 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. Al momento de la invasión de 1898, Hostos tenía 59 años de edad. Fue pedagogo, educador, filantrópico, intelectual, abogado, sociólogo y periodista. Hostos escribió varias obras literarias como La peregrinación de Boyacá. Luchó por la independencia de Puerto Rico con España y como vio que la isla no se independizaba de Estados Unidos después de 1898, decidió mudarse para la República Dominicana y no volver jamás para la isla. José de Diego nació en Aguadilla, Puerto Rico, un 16 de abril de 1866 y muere en la ciudad de Nueva York un 16 de julio de 1918 a la edad de 52 años. Al momento de la invasión de 1898 tenía 32 años. De Diego fue estadista, poeta, abogado, legislador y periodista. Estudió en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de La Habana. Luchó por la autonomía de Puerto Rico con España. Fundó el periódico La República. De Diego no estuvo de acuerdo con Luis Muñoz Rivera en fusionar el Partido Autonomista con el partido de Praxedes de Mateo Sagasta debido a que él era antimonarca. Idealizó la Confederación de las Antillas, donde incluía Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Y por último, en este conteo de los políticos de la época se encuentra el famoso Cayetano Coll y Toste. Nació en Arecibo un 30 de noviembre de 1850 y muere en Madrid, España, un 19 de noviembre de 1930. Al momento de la invasión de 1898 tenía 48 años de edad. Estudió en la Escuela de Medicina en la famosa Universidad de Barcelona en 1872. Luego regresa a su ciudad natal Arecibo para ejercer su profesión como médico. Durante esos años desarrolló una pasión por la literatura y la historia que lo llevó a realizar grandes investigaciones históricas sobre Puerto Rico y escribir libros de este tema. Coll y Toste fue subsecretario de Agricultura y Comercio para el gobierno de Estados Unidos, entre otras posiciones de gobierno. El 15 de febrero vuela el barco de guerra estadounidense el Maine en la bahía de Habana, Cuba. De una visita amistosa, el Maine fue enviado a Cuba para proteger los intereses americanos. Se cree que voló debido a que una mina flotaba en la bahía, pero aún hay dudas respecto a esta versión de los hechos. En ese trágico incidente murieron 254 marinos y 2 oficiales. El 26 de febrero, Theodore Roosevelt había instruido al almirante George Dewey a mantener su escuadrón en estado de alerta en Hong Kong, presto a iniciar operaciones ofensivas en la isla de Filipinas. El 9 de marzo es aprobado en el Congreso de Estados Unidos un presupuesto de 50 millones para la defensa nacional y el Departamento de la Marina había hecho preparativos para la eventualidad de una guerra. El 27 de marzo se celebran en Puerto Rico las elecciones generales bajo las disposiciones del reglamento electoral de 1898. Resulta ganador con una victoria absoluta en las elecciones el autonomismo puertorriqueño, que había sido marginado de la competencia electoral desde las elecciones del año 1876. Con esta victoria, el pueblo de Puerto Rico tuvo una esperanza de lograr libertad y justicia que no había disfrutado por décadas debido a malos gobiernos que fueron puestos por la corona borbónica. España estaba decayendo como imperio, perdió casi todas las provincias insulares de ultramar con la guerra de independencia y ahora con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam no querían perderlas. Esto hizo que se impusiera mano dura en la isla de parte de los gobiernos militares que habían estado combatiendo a Simón Bolívar durante los gritos de independencia en el sur, cosa que los puertorriqueños no intentaran buscar su independencia.
Sin embargo, la alegría de haber logrado esta victoria con el autonomismo pronto se acabaría con la llegada de las tropas americanas a la isla. A la Carta Autonómica no le dieron el tiempo necesario para desarrollar todo su potencial político, económico y jurídico cuando Estados Unidos nos invadió 8 meses después que fue otorgada la misma por la reina regente María Cristina. Durante estas votaciones hubieron 3 partidos que participaron: el Partido Liberal Fusionista, el Partido Autonomista Ortodoxo y el Partido Español Sin Condiciones, o como mejor se conoce, los incondicionales. El Partido Liberal Fusionista fue liderado por Luis Muñoz Rivera y originalmente fue el Partido Autonomista Puertorriqueño, pero Muñoz Rivera decidió fusionar este partido con el partido del primer ministro español Práxedes Mateo Sagasta, el Partido Liberal Fusionista. El otro partido a mencionar fue el Partido Autonomista Ortodoxo. Este partido fue fundado por varios autonomistas que militaron con Luis Muñoz Rivera antes de fusionarse con el partido de Práxedes Mateo Sagasta en Madrid. Esta fusión no le agradó a José Celso Barbosa y a varios autonomistas como a Manuel F. Roxy, nativo de San Germán, Puerto Rico. Esto hizo que renunciaran del partido autonomista y fundaran un nuevo partido. Las razones que tuvieron Barbosa, Roxy y otros más para salirse del partido fue que Muñoz Rivera no debió hacer alianzas con el partido de Sagasta debido a que este era monárquico y los autonomistas no debían pactar con ellos, y la poca credibilidad que le daban a Sagasta como para cumplir lo prometido. Por último, el Partido Español Sin Condiciones, o mejor conocido, los incondicionales. Este partido buscaba defender la españolidad en Puerto Rico a toda costa frente a otras ideologías políticas de la época. Fue fundado en 1873 y duró hasta la llegada de las tropas americanas a la isla en 1898. Su ideología principal era el conservadurismo y el neocolonialismo y eran de postura derechistas. El 6 de abril, por petición de España, interceden varias naciones, incluyendo Inglaterra, Francia y Alemania, para impedir la intervención armada. El 9 de abril, la reina regente María Cristina declara un armisticio después de no encontrar respuesta favorable de parte del presidente McKinley. El 11 de abril, el presidente pide autoridad al Congreso para declarar la guerra contra España. El Congreso aprueba varias resoluciones respecto al estado de guerra que se avecinaba. En una se autoriza la intervención militar, en otra se reconocía a Cuba como nación libre e independiente, y en la tercera se exigía la renuncia de España de su soberanía sobre Cuba y el inmediato retiro de sus fuerzas. Luego el presidente McKinley firmó todas las resoluciones el 20 de abril. El 21 de abril, España rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, retirando su ministro de Exterior, Polo de Bernabé, de la oficina de Washington, D.C. El 24 de abril, España declara la guerra a los Estados Unidos y al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a España. El 12 de mayo, la flota real almirante naval estadounidense William Thomas Sampson llegó a San Juan en busca de la flota del almirante naval español Pascual Cervera. Su objetivo era hundir su flota. Sin embargo, por suerte, la flota de Cervera no se encontraba en la bahía de San Juan en ese momento, pero Sampson dio la orden de bombardear a las estructuras de San Juan. Sampson llegó a San Juan con 2 acorazados, el Iowa y el Indiana, el crucero acorazado New York, los monitores Terror y Amphitrite, los cruceros Detroit y Montgomery y un remolcador. Los barcos de la flota de Sampson dispararon un total de 1.360 proyectiles, de los cuales 80% no estallaron por estar defectuosos o mal preparados. El 20% se quedaron cortos y cayeron en el mar. El 60% fueron largos y cayeron lejos de la batería, y solo el 20% explotaron en las baterías o cerca de estas. Aunque el objetivo principal era el Castillo del Morro, muchos proyectiles explotaron dentro de la ciudad, otros en la bahía dañando a los barcos atracados. En cambio,
Las fortificaciones españolas solo dispararon 441 proyectiles, alcanzando al Iowa y al New York. Entre los héroes que batallaron por defender el casco urbano de San Juan como soldado español y oriundo de Puerto Rico, se encontraba el capitán Ángel Rivero Méndez, que años después escribiría su obra titulada Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico. Rivero nació en Trujillo Alto, Puerto Rico, un 2 de octubre de 1856 y muere por suicidio un 23 de febrero de 1930 en su pueblo natal de Trujillo Alto, Puerto Rico. Al momento de la invasión de 1898, Rivero tenía 42 años de edad. Rivero fue soldado español, político, periodista, escritor y empresario. Su rama militar fue en el Ejército de Tierra de España con las distinciones de la Cruz de la Orden del Mérito Militar. Rivero perteneció al Partido Español Sin Condiciones antes de 1898. Sus restos yacen en el cementerio de Santa María Magdalena de Pacis. El 24 de mayo, mientras que en Puerto Rico los políticos se jugaban a capa y espada por el poder, los políticos en Washington, D.C. echaban sus cartas por la suerte de Puerto Rico. Escribe desde Washington, D.C. el senador Henry Cabot Lodge al asistente del secretario naval de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo siguiente: Puerto Rico no ha sido olvidada, queremos tenerla. El 12 de junio escribe el senador por Massachusetts, Henry Cabot Lodge, al entonces asistente secretario naval de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo siguiente: Deben conseguir Manila y Hawái, deben impedir cualquier conversación de paz hasta que consigamos Puerto Rico y Filipinas, así como hasta que aseguremos la independencia de Cuba. Pero, ¿quién era este señor Henry Cabot Lodge y por qué insistió en que Theodore Roosevelt consiguiera Puerto Rico? Lodge fue senador por el estado de Massachusetts desde el 4 de marzo de 1893 al 9 de noviembre de 1924. Fue un firme partidario de la intervención estadounidense en Cuba en 1898 y un proponente defensor de que Estados Unidos impusiera fuertes restricciones migratorias en contra de la inmigración de aquellos años. También fue miembro del Comité de Asuntos Navales y uno de los hombres que estuvo involucrado en la confección y preparación de la Guerra Hispanoamericana. Estuvo involucrado en una gama de personalidades de la alta sociedad, así como de políticos famosos, banqueros y grandes comerciantes en Puerto Rico como la Central Aguirre. Lodge tenía una intención bien decidida en que Estados Unidos ocupara Puerto Rico. El 3 de julio de este mismo año, el escuadrón español comandado por el almirante Cervera es destruido por las fuerzas navales de los Estados Unidos, comandado por el almirante Sampson en Santiago de Cuba.
El 17 de julio es oficialmente declarado Parlamento Insular de Puerto Rico. El mismo fue oficializado por el gobernador general de esa época, el señor Manuel Macías Casado. Entre el 18 al 24 de julio de 1898, los periódicos de Estados Unidos publicaron las intenciones del gobierno de Estados Unidos de invadir a la isla de Puerto Rico con la intención de poseerla permanentemente. El 19 de julio era publicado en la primera portada del periódico New York Times, Embarking for Puerto Rico, donde el artículo narraba lo siguiente. No solamente el puerto de Ponce tiene un buen fondadero cerca de él y accesible por una buena carretera, se encuentra el puerto de Guánica, donde los barcos de 25 pies de eslora pueden entrar con seguridad. Se trata de una cuenca espaciosa con una entrada de tan solo 30 metros de ancho que, según las autoridades militares, podría fortificarse fácilmente para ser inexpugnable. El puerto de Jobos, 30 millas al este de Ponce, es otro lugar donde pueden desembarcar los barcos que no pueden ser acomodados en la playa. Los buques más grandes pueden anclar allí a salvo de todos los vientos y hay espacio para toda la armada. El 20 de julio, 5 días antes de la invasión norteamericana a Puerto Rico, son publicadas declaraciones del gobierno de Estados Unidos a través de Associated Press lo siguiente. Puerto Rico se mantendrá como posesión permanente de este país como precio de la guerra. La isla quedará en manos de Estados Unidos. Eso está resuelto y ha sido el plan desde el principio. Una vez tomada, nunca será liberada. Pasará para siempre a manos de Estados Unidos. Nunca ha habido otro pensamiento. Su posesión se destinará a compensar los grandes gastos de la guerra. Nuestra bandera, una vez de allí, flotará sobre la isla de forma permanente. Este mismo día, 20 de julio, sucede que el periódico el Kansas City Times publica un artículo sobre el afán del presidente William McKinley y sus asesores en que se consiga a toda costa la isla de Puerto Rico. El artículo dice así. El afán del presidente y sus asesores por conseguir que las tropas estadounidenses desembarquen en Puerto Rico lo antes posible se debe a información privilegiada de que España realmente está contemplando la presentación de propuestas de paz. Antes de que se reciban los términos definitivos, el presidente desea ocupar, al menos de forma técnica, a Puerto Rico como base por su demanda de que la isla pase a ser propiedad de Estados Unidos. Este fue el motivo de la orden apresurada enviada anoche al general Miles en Siboney, al general Wilson en Charleston, así como el almirante Sampson en Santiago. El 23 de julio, el señor José Ceso Barbosa renuncia a su cargo de subsecretario de Instrucción Pública. El 25 de julio invade el general del ejército de los Estados Unidos, Nelson Appleton Miles, a la isla de Puerto Rico. Miles sirvió durante su servicio en Puerto Rico como cabeza del ejército de ocupación y como administrador de actividades civiles, o mejor conocida en inglés como Civil Affairs. Ese día de la invasión, las tropas entran por el sur de Puerto Rico por el pueblo de Guánica. Las tropas fueron recibidas con gran hospitalidad y generosidad por parte de los puertorriqueños allí presentes. Los militares, los corresponsales y los observadores de la campaña no esperaban tal recibimiento. Quedaron todos sorprendidos. Fue un choque cultural no esperado por dos culturas distintas. Albert Garden Robinson, corresponsal del periódico El Evening Post, nos narra este primer encuentro de dos mundos. La gente se apiñaba en multitud con la boca abierta y los ojos fijos para ver
carga tras carga de nuestros caballos y mulas del ejército llevados a tierra en barcazas. Nuestros soldados, altos y musculosos, eran un tipo de hombre que no conocían. Nuestros cañones de campaña eran nuevos para ellos. Toneladas y toneladas de suministros le dieron una idea completamente nueva de los recursos nacionales. El interés y la curiosidad estaban lejos de ser unilaterales para que todos salven a algunos de los estadounidenses, a nuestra nueva gente y sus costumbres. Sus caballitos y los productos del país eran tan nuevos, extraños e interesantes como nosotros y nuestras costumbres lo éramos para ellos. Lo sorprendente de toda esta historia es que en medio de una guerra declarada entre España y Estados Unidos, los soldados norteamericanos fueron recibidos por los puertorriqueños con hospitalidad y júbilo. En hogares y establecimientos comerciales, las tropas fueron acogidas con gran hospitalidad. Si alguien no se comportaba con respeto ante las tropas, lo amenazaban con formularle cargos en su contra. La clase pudiente abre un hospital de la Cruz Roja y contribuyen con dinero, medicinas y médicos para atender a los enfermos. Se cambian los rótulos de las tiendas que se anunciaban en español por el idioma inglés. Muchos ondearon la bandera norteamericana. Las tropas norteamericanas, al ver este recibimiento tan hospitalario, se volvieron sociables y generosos. Como nos cuenta María Dolores Luque de Sánchez acerca de esta reacción de las tropas norteamericanas ante tal recibimiento por los puertorriqueños de aquella época en su libro La ocupación norteamericana y la ley Foraker, lo siguiente. Inmediatamente las tropas norteamericanas manifiestan su arraigo sentido misional al proclamarse como la nación civilizadora que viene a derramar sus bendiciones y prosperidad sobre un pueblo que juzga tan injustamente oprimido por la tiranía y retrógrada de España. Se hacen promesas tan descabelladas como aquellas de un soldado francoamericano que al dirigirse a la población de Ponce les promete que bajo el régimen norteamericano no pagarían impuestos, se les concedería la libertad de palabra, pensamiento y conciencia. Además, cada ciudadano recibiría 3 acres de tierra, una vaca, varias esposas y un cargo político y una pensión vitalicia. El general Miles fue el comandante que dirigió la invasión a Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana en 1898. Una vez llegado a la isla y ver que lo recibieron con júbilo por parte de algunos simpatizantes en Ponce, Miles realizó una proclama oficial al pueblo de Puerto Rico. También hizo promesas que más tarde nunca se verían cumplidas. El general dijo lo siguiente: No hemos venido a hacer la guerra al pueblo de un país que durante siglos ha sido oprimido, sino por el contrario, a brindarles protección, no solo a ustedes mismos, sino también a sus propiedades, para promover su prosperidad y otorgarle inmunidad, derechos y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. Esta no es una guerra de devastación, sino una para brindarle a todos, dentro del control de sus fuerzas militares y navales, las ventajas y bendiciones de la civilización ilustrada. Tenemos que recordar que esta estrategia de las fuerzas militantes que invaden a un territorio, el convencer al pueblo invadido que las tropas invasoras no vienen a hacer daño, por el contrario, vienen a traer prosperidad. Un ejemplo de esto fue lo que hizo la Alemania nazi durante la invasión a la antigua ciudad de Stalingrado, hoy día conocido como Volgograd. Pero ante tal narrativa histórica, ¿quiénes fueron esos puertorriqueños que recibieron con júbilo y motivación a las tropas norteamericanas el 25 de julio? 4 meses antes de la invasión se dieron las elecciones generales en Puerto Rico y la mayoría de la isla votó por el Partido Autonomista Puertorriqueño, un partido que buscaba la anexión con España por medio del autonomismo. Entonces, ¿por qué 4 meses después de las elecciones los puertorriqueños reciben con hospitalidad a las tropas invasoras? La doctora Nieves de Los Ángeles, en su libro El Jefe, nos cuenta lo siguiente.
Las tropas invasoras desembarcaron muy cerca de Santa Rita State, cuyos propietarios estaban involucrados con Fritz, Luntz and Cia y con poderosos banqueros de Wall Street. Muy curiosamente, en este mismo libro, en la página 105, cuenta que el senador Henry Cabot Lodge, una de las personas más interesadas en la intervención e invasión de Puerto Rico, tuviera poderosos lazos de amistad con el banquero comerciante, presidente de la Central Aguirre en aquella época y presidente de la Ponce y Guayama Railroad, el señor John D. Luce. Tampoco es de extrañar que esos puertorriqueños que recibieron con júbilo y admiración a las tropas norteamericanas el 25 de julio fuesen en gran parte personas aliadas con la alta clase aristocrática y poderosa en el Puerto Rico de aquella época y que le favorecía que Estados Unidos dominara la isla debido a sus intereses económicos invertidos en la isla y así aumentaba la seguridad de que Puerto Rico algún día la convirtiera en un estado de la Unión Norteamericana. Y el resto de la población puertorriqueña se tenía una imagen de Estados Unidos como el símbolo de la democracia más grande y más perfecta del mundo, y el puertorriqueño, después de años de represión política de parte de gobernadores militares españoles, deseaban tener esa anhelada libertad y verdadera democracia. El 27 de julio, las fuerzas de ocupación norteamericanas, comandadas por el general de ocupación Nelson A. Miles, a bordo del USS Dixie, desembarcan por Ponce y rinden a dicha ciudad. Nos cuenta un corresponsal de guerra llamado Richard Handy Davis, que venía con el general Miles en su lancha, que mientras la lancha se acercaba a la orilla, un conglomerado de personas lo esperaban en el muelle gritando ¡Viva el invasor! Hay que recordar que los puertorriqueños de ese año de 1898 todavía tenían vivos los recuerdos de la tragedia que pasaron durante el año terrible de 1887, donde muchos fueron encarcelados, secuestrados, desaparecidos y hasta fusilados injustamente por el mero hecho de declararse autonomista. La razón principal que provocó la tragedia del 87 fue el elitismo comercial que existió entre los comerciantes españoles, donde los comercios netamente puertorriqueños se vieron afectados. Esta es una de las varias razones por las cuales vieron a los invasores como los redentores. Una vez llegadas las tropas de General Miles a la ciudad de Ponce, se allegaron a la aduana del puerto y allí izaron la bandera norteamericana. Como nos cuenta el cadete George B. Cabot Lodge, hijo del senador Henry Cabot Lodge, lo siguiente. Tuve el honor de izar la bandera sobre la aduana del puerto en medio del inmenso entusiasmo de la población. Multitudes aparecieron vitoreando y gritando: ¡Vivan los conquistadores americanos! ¡Viva el Puerto Rico libre! ¡Liberen a 16 presos políticos! Luego, con gran solemnidad, el alcalde y yo izamos la bandera sobre el ayuntamiento. Mientras la bandera subía, la gente vitoreaba ruidosamente como jamás antes escuché. En ese momento de la invasión, don Eugenio María de Hostos, en conjunto con el doctor Gina, redactaron un manifiesto para el pueblo de Puerto Rico, donde estaban de acuerdo con la llegada de las tropas norteamericanas a Puerto Rico. Por alguna razón misteriosa, ese manifiesto nunca pudo ser publicado. Él mismo indicaba su esperanza que las mismas trajeran libertad al pueblo puertorriqueño. No es el invasor extranjero el que nos amenaza.
no es un nuevo señor que viene con el propósito de esclavizarnos. Es el gran pueblo norteamericano por su fuerza, su riqueza, sus hábitos de moralidad y de templanza y sus libres instituciones federales quien llega a emanciparnos. Vuestras cadenas de siervo están ya rotas. Escaláis en este momento las soñadas alturas de la plena ciudadanía y de hoy más constituiréis un estado libre. Puerto Rico, desde este día en que las escuadras americanas han abordado sus costas, deja de ser colonia española, antro de injusticias, y surge como un estado o nación a la sombra de la federación más grande y poderosa y libre y feliz que ha conocido la historia. Otra declaración que se publicara fue la de los ex miembros del Partido Autonomista Puertorriqueño, donde se proclaman partidarios de las tropas norteamericanas y de la implementación de un nuevo gobierno impuesto en Puerto Rico por los Estados Unidos. Los firmantes de esta declaración se encuentran Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel F. Roxy y José Celso Barbosa, entre otros. Veamos lo que dice dicha declaración. Claro que tal suprema aspiración no cabe realizar inmediatamente. Hemos de demostrar ante nuestra aptitud por medio del ordenador ejército de todas las libertades públicas, por la corrección de las antiguas malas costumbres políticas, por la adaptación del espíritu, leyes y modo de ser la nación americana, por la propagación del sistema moderno de enseñanza en todos sus grados y por la evidencia de nuestra capacidad para gobernarnos sin odios, convulsiones ni prejuicios, buscando serenos el bien general. Ese periodo de aprendizaje se llama en tecnicismo gubernativo americano, el territorio. Ante tal júbilo por parte de muchos puertorriqueños por las tropas norteamericanas, alegando que Estados Unidos de esa época era el baluarte de la democracia, ¿existía en ese entonces justicia, orden y democracia entre los ciudadanos norteamericanos? Veamos lo que dice la historia. En esos momentos de la historia, Estados Unidos vivió una crisis política, económica y social con las protestas de los trabajadores del carbón. La policía de Nueva York vivía a su más bajo nivel de servicio cuando los juegos ilegales, prostitución y otras actividades ilegales florecían en las calles de esta ciudad, mientras que magnates originarios de Nueva York como JP Morgan, entre otros, vivían como reyes debido a su inmensa fortuna. Inmigrantes irlandeses vivían en esta ciudad en extrema pobreza en áticos de edificios empobrecidos llenos de basura y ratas. Los niños y mujeres trabajaban más de 12 horas al día por salarios injustos y maltratados por sus jefes, y como si fuera poco, en Estados Unidos se dieron entre 1890 al 1900 los linchamientos contra los afroamericanos por motivos raciales por parte de grupos blancos racistas supremacistas saxón. Por encima de todo esto, se emitieron licencias para cometer tales linchamientos en algunos estados sureños. Mientras que en Estados Unidos se daba el racismo, los linchamientos, corrupción, injusticia y desigualdades sociales, en Puerto Rico el general Miles, con su famoso discurso, le vendía en términos de democracia, justicia y libertad gato por liebre a todo el pueblo ponceño, que lo recibió con júbilo durante la invasión. Entre ellos se encontraban Matienzo Cintrón y Roberto H. Tos, entre otros. Ustedes ven esto y posiblemente pensarán que no había problema con que Estados Unidos invadiera la isla. Sin embargo, en ese momento de la historia, nuestros bisabuelos puertorriqueños no sabían cuáles eran las intenciones de Estados Unidos de invadir la isla. Recordemos que no se puede juzgar el pasado acorde al presente que vivimos. Mientras que en Ponce las tropas invasoras norteamericanas fueron acogidas con júbilo,
En Coamo, Aibonito y otros pueblos donde tropas españolas junto a batallones puertorriqueños decidieron irse en combate contra las tropas norteamericanas. Pocas semanas después, esta euforia entre ambas partes, americanos y puertorriqueños, se acabaría y el pueblo de Puerto Rico conocería la pura verdad de lo que le guardaría bajo el nuevo régimen norteamericano. El 1 de agosto, el general John Brooke, con su fuerza de ocupación norteamericana, desembarca por la ciudad de Arroyo, al sur de Puerto Rico. El 2 de agosto, España acepta la propuesta de parte de Estados Unidos de llegar a una paz, pero con la anexión de Filipinas. El presidente McKinley llama a un protocolo de paz. Al día siguiente, el 3 de agosto, Luis Muñoz Rivera, frustrado y desanimado por todo lo que estaba pasando en ese momento en Puerto Rico, donde veía que las tropas americanas tenían ocupadas más de una docena de pueblos de la isla, decide irse para su casa en Barranquita y escribir una obra narrativa. Inspirado en la juventud puertorriqueña de esa época, escribe un poema con rasgos de la época mitológica de Grecia, donde el personaje principal se llamaba Sísifo. Sísifo personaliza un rey de la mitología griega, donde fue condenado por los dioses a subir una y otra vez una piedra a lo alto de una montaña. En el poema, Plutón le da instrucciones a Sísifo de cómo cargar la enorme piedra. Para algunos expertos en literatura, Muñoz Rivera se inspiró en este poema para no abandonar lo que tanto le costó por años, lograr el poder político. El 4 de agosto, las tropas americanas se encontraban cerca del pueblo de Aibonito, listos para entrar en combate con las tropas españolas en el pueblo de Coamo, cuando la Guardia Civil se percata de que Luis Muñoz Rivera pernotaba muy cerca del campamento americano. Enseguida, el primer ministro de Puerto Rico, Muñoz Rivera, fue arrestado debido a que se acercó mucho al campamento de los invasores. Hasta la fecha, nadie sabe con certeza si Muñoz Rivera se acercó al campamento americano con propósito o por error de cálculo, ya que para ir a San Juan, que era lo que él pretendía hacer, no había que ir a Aibonito para nada. El gobierno prohibió publicar tales hechos. El 9 de agosto se da la batalla de Coamo, donde las fuerzas del general Wilson empujaban a las tropas españolas a la retirada hacia el centro de la isla. Durante ese día los españoles tuvieron en Coamo 2 compañías de hombres para un total de 300 hombres. Parte de esos 300 hombres se encontraba en las colinas adyacentes del pueblo y el resto se encontraba en las tiendas que levantaron a las afueras del pueblo, al lado de la casilla del peón del camionero, al mando del comandante Ilesca. Como a las 7 de la mañana llegaron las tropas americanas del sur y los españoles abrieron fuego. Estuvieron en fuego cruzado entre ambos bandos por espacio de 45 minutos. En esta batalla cayó herido de muerte el comandante Rafael Martínez Ilesca y pocos segundos después cayó muerto su ayudante, el capitán Frutos López. Otro capitán español, al ver que sus comandantes habían caído muertos en batalla, decidió levantar la bandera blanca de rendición y así rindiendo sus tropas al ejército americano y dando por terminado la batalla de Coamo. El 10 de agosto se da la batalla de Hormiguero, donde las fuerzas del general Schwann obligan a la retirada de las fuerzas españolas hacia Mayagüez. Al día siguiente, las tropas del general Schwann entran a la ciudad de Mayagüez. También el protocolo de paz entre el secretario de Estado y el embajador francés que representaba los intereses españoles es completado. El 12 de agosto, Estados Unidos y España firman el protocolo de paz que suspendería las hostilidades militares de ambos países. De este momento en adelante empezarían los trámites entre España y Estados Unidos para el establecimiento de las famosas negociaciones del Tratado de París, que empezarían el 1 de octubre de 1898 y culminaría en la noche del 10 de diciembre de 1898.
El 17 de agosto se publica en el periódico La Correspondencia un artículo titulado Mirando hacia el porvenir, donde se escribe la esperanza que Estados Unidos concediera al pueblo de Puerto Rico mayor amplitud al régimen autonómico. El 24 de ese mismo mes sale una publicación en el periódico La Correspondencia, la famosa entrevista que le hiciera el periodista al mayor general de invasión, James H. Wilson, donde detallan algunos planes y propósitos del gobierno americano respecto a Puerto Rico. En una línea de un párrafo de esa entrevista dice así: el gobierno de la Unión Norteamericana no se propone fomentar, sino más bien extinguir por completo el actual acá y allá. El gobierno americano quiere que la garantía individual y la garantía de la propiedad sea un hecho que se respeten las leyes y se emanen la libertad y el orden. El 27 de agosto, debido a la proclama de Miles, un grupo de distinguidos políticos con tendencias republicanas y anexión a la Unión Americana escribieron un manifiesto donde expresaban el apoyo de la invasión y su esperanza a que la isla se anexe a la Unión Americana. Estos señores fueron José Celso Barbosa, Matienzo Cintrón, Gómez Brioso y Sánchez Morales, entre otros. El manifiesto dice lo siguiente: Puerto Rico recibió con simpatía a los invasores, aceptó con agrado el cambio de soberanía, conducta que explica por la opresión que padecía la isla bajo España por los antecedentes históricos que presentan al pueblo de Estados Unidos como el país más libre y mejor regido de la tierra, y por la fundada esperanza de ver cumplido, dentro de nación tan democrática, sus tradicionales anhelos de libertad, igualdad y justicia. Las negociaciones del Tratado de París empezaron el 1 de octubre de 1898 y se compusieron de dos comisiones. La comisión estadounidense, representada por los señores comisarios William Rufus Day, diplomático, secretario de Estado y líder de la comisión estadounidense; William P. Frye, senador por el estado de Maine; Cushman Kellogg Davis, senador por el estado de Minnesota; George Gray, senador por el estado de Delaware; Whitelaw Reid, diplomático. Por la Comisión Española se encontraban los señores comisarios Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado de las Cortes Españolas; Buenaventura de Abarzuza Ferrer, diplomático y político español; José de Gárnica, político y jurista español; Wenceslao Ramírez de Villarrutía, diplomático, historiador y político español; Rafael Cerero, ingeniero militar español; y por último, Jules Cambon, diplomático francés. Estas negociaciones tuvieron como objetivo principal llegar a una paz entre Estados Unidos y el Reino de España, para así terminar con la guerra hispanoamericana. Sin embargo, estas negociaciones tomaron por sorpresa a muchos cuando las mismas, en vez de llegar a una paz y justicia entre ambas naciones, lo que buscó fue expropiar bienes deseados del Imperio Español para ser poseídos por el gobierno de Estados Unidos y así explotar sus mercados locales. En adición, estas negociaciones se basaron en el establecimiento de protocolos creados por los señores comisarios estadounidenses y las comunicaciones de telegramas y memorandos entre los comisionados y sus respectivos jefes de estados. El 11 de octubre se reúne el Partido Autonomista Histórico bajo la presidencia de Fernández Junco y acuerdan su disolución porque entiende la delegación que, cambiada la soberanía metropolística de Puerto Rico, deben desaparecer las antiguas organizaciones políticos-sociales que tenían rumbos
programas y medios complementarios distintos de lo que ahora han de establecerse en vista del cambio de nacionalidad que experimenta el país. 2 días más tarde, el Partido Liberal también se disolvía. Mientras tanto, en Puerto Rico el lunes 17 de octubre fue el último día de la soberanía española sobre la isla. En esos momentos históricos, la isla no tenía prácticamente partidos políticos debido a que sus líderes locales, o mejor conocidos, criollos, habían renunciado de forma voluntaria a los puestos por los cuales fueron elegidos por el pueblo de Puerto Rico en las votaciones del 28 de marzo de ese mismo año. Al día siguiente, el 18 de octubre, la ciudad de San Juan amanecía con un silencio sepulcral. Todos sus ciudadanos estaban dentro de sus hogares, los comercios cerrados, y por cada esquina de la ciudad se podía ver soldados norteamericanos haciendo guardia con su rifle de guerra. Al mediodía empezaba el protocolo oficial de levantar la bandera norteamericana en el Palacio de Catalina, en la Alcaldía de San Juan y en el Morro, a la misma vez que tocaban el himno nacional estadounidense como un acto de victoria sobre España. De manera contraproducente y antipatriota para muchos, entre esos actos protocolares que se llevaron a cabo por los militares americanos en el Palacio de Santa Catalina, se encontraba entre ellos el presidente y secretario de Gobernación, Luis Muñoz Rivera. Ahora, muchos se preguntarán por qué el señor Luis Muñoz Rivera se encontraba entre los altos líderes militares del ejército invasor. La respuesta es obvia para muchos. La historia registra que la aspiración política de los puertorriqueños en ese momento era ser parte de un imperio como España. Por eso eligieron el autonomismo en las votaciones del 28 de marzo de 1898. Sin embargo, debido a que España perdió la soberanía sobre Puerto Rico en esta guerra y ya no iba a estar jamás en la isla, los puertorriqueños pusieron su esperanza en ser parte de la Unión Americana. En esencia, los puertorriqueños nunca han querido ser república. Mientras tanto, en París, Francia, durante las negociaciones del Tratado de Paz, se ponía candente cada día más debido a que los señores delegados españoles no querían ceder los territorios invadidos y mucho menos terminar pagando la deuda cubana. Fue a mediados de octubre y noviembre de este mismo año que se le dio el famoso ultimátum a la delegación española por parte del presidente McKinley, que si no firmaban el tratado tal y como los señores delegados americanos lo habían redactado, la guerra continuaría. El telegrama dice así: el presidente ha recibido su desfatal a esta fecha y guarda su carta. Mientras tanto, sin embargo, la manera en cuestión será últimamente determinada. Él le ha contestado no ceder los reclamos por los derechos de una conquista. El hecho es que la destrucción de la flota española en mayo 1 fue para la conquista de Manila, capital de Filipinas. El presidente tiene confianza de que los comisarios españoles estarán firmando este tratado de una manera honrosa. El fracaso de hacerlo así, el mundo será más grande para ser repetido. Luego, en respuesta a este ultimátum, la reina regente María Cristina responde ante tal amenaza. El gobierno de su majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humanidad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlos, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. Entre el 20 y 25 de noviembre, el presidente McKinley le habla a los representantes de la Iglesia Metodista sobre su decisión de anexar los territorios adquiridos. McKinley tuvo un tipo de inspiración divina para poder resolver todo este dilema de la invasión de territorios adquiridos por la guerra. McKinley explica lo siguiente. La verdad es que yo no quería las Filipinas y cuando llegaron a nosotros como un regalo de Dios,
No sabía qué hacer con ellas. Caminé por la Casa Blanca noche tras noche hasta la medianoche y no me avergüenza decirles, señores, que me arrodillé y le pedí a Dios Todopoderoso luz y guía más de una noche. Y una noche me vino de esta manera, no sé cómo fue, pero vino. Que no podíamos devolver a España, eso sería cobarde y deshonroso. Que no podíamos entregarle a Francia o Alemania, nuestros rivales comerciales en Oriente, eso sería un mal negocio y desacreditable. Que no podíamos dejarlos solos, no eran aptos para el autogobierno y pronto tendrían anarquía y desgobierno, allí peor que el de España. Que no nos quedaba nada por hacer más que aceptarlos a todos, educar a los filipinos, elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos, y por la gracia de Dios hacer lo mejor que pudimos por ellos, como nuestros semejantes por quienes Cristo también murió. Y luego me fui a la cama y me dormí y dormí profundamente. El 29 de noviembre, el gobernador militar, el mayor general John Brooke, disolvió por completo la Diputación Provincial, única institución representativa y elegida a sus miembros por el pueblo de Puerto Rico. El 5 de diciembre empezaron en Washington, D.C. los debates del Congreso número 55, sección 3, sobre los recién territorios españoles cedidos bajo conquista norteamericana durante la Guerra Hispanoamericana. En estos debates hubo muchas expresiones de índole racista contra los habitantes de los territorios cedidos españoles por parte de congresistas de este Congreso. La tesis del grado doctoral del Dr. Nelson Roche Santoro da un claro ejemplo sobre ese racismo. La mayor parte de los partidarios del imperialismo en los Estados Unidos rechazaban las políticas de otorgarle plenitud e igualdad de derechos políticos a los habitantes de los nuevos territorios coloniales adquiridos en la Guerra Hispanoamericana mediante conquista. Tal imposición política fue rápidamente acogida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El señor Whitlock Reed, un ideólogo de la teoría racista supremacista blanca anglosajona, embajador de los Estados Unidos, miembro del Partido Republicano de esa época, delegado de la Comisión de Paz del Tratado de Paz, dueño del periódico El New York Tribune y amigo del presidente McKinley, se expresó acerca de los habitantes de las islas de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, de la siguiente manera. Estas islas, Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam, deberían ser gobernadas permanentemente como colonia, excluyéndose siempre la más remota idea de permitirle su admisión como Estado a la Unión Federal. El 6 de diciembre, durante los debates sobre el Tratado de París y los territorios cedidos, hizo que el senador por el estado de Missouri, el congresista George Graham Best, radicara una resolución donde declaraba que la Constitución de Estados Unidos no le reconocía poder al gobierno federal de adquirir territorios para tenerlos como colonia permanente. Best sostenía que Estados Unidos podía adquirir territorios solamente con la intención de convertir los mismos en un estado de la Unión Americana. De lo contrario, el Congreso no tenía poder concedido de parte de la Constitución como para adquirir territorios y dejarlos como colonia permanente. Si esta moción presentada por el congresista Best en esa época es cierta, entonces a Puerto Rico se le debe la estadidad desde 1898. He aquí que esta resolución se pondría candente y en conflicto más adelante durante los debates de la ley Foraker en 1899. Llega el 10 de diciembre donde las partes negociadoras del Tratado de París llegan a un acuerdo y firman el famoso Tratado de París de 1898 a las 8:30 de la noche, donde España cede formalmente a Puerto Rico, renuncia a la soberanía de Cuba y cede a Filipinas y a Guam y otras islas adyacentes. En ratificación a ese tratado, los Estados Unidos le pagaría a España la suma de $20 millones dentro de los 3 meses después de haberse firmado dicho tratado.
Podemos concluir que termina el año 1898 con unos cambios drásticos, no esperados por los puertorriqueños ni por el mundo tampoco. Una guerra vencida por las tropas invasoras norteamericanas, unos políticos puertorriqueños doblegándose ante los invasores y un pueblo que no salía de la tiranía y colonialismo español se ve entrando en otro ciclo de colonialismo igual o parecido al que tenía con España, y por los próximos 54 años volverán los puertorriqueños a sufrir hambre y miseria y pobreza, pero esta vez bajo la bandera americana. El único hombre ilustre de la época que no se rindió ante las tropas americanas fue Eugenio María de Hostos. Eugenio fue íntegro en su postura ante el cambio de dominio y se mantuvo en su posición ideológica hasta el día de su muerte. Eugenio dio instrucciones a sus familiares que cuando muriera no trasladaran sus restos a Puerto Rico, donde nació, hasta que la isla no se descolonizara. Hoy día los restos del prócer yacen en el Panteón Nacional de la Patria en el Distrito Colonial de Santo Domingo, República Dominicana. Y por último, como una nota histórica para la audiencia que no me conoce, he aquí esta pequeña historia que contar. Eugenio María de Hostos fue un prócer puertorriqueño. Nació en Mayagüez un 11 de enero de 1839. La madre de Eugenio María de Hostos fue doña María Hilaria Bonilla y Cintrón. Ella fue la tía abuela de doña María Bonilla, una vecina de Mayagüez. Doña María Bonilla nació en 1885 en el pueblo de Sabana Grande, Puerto Rico. Al crecer y hacerse adulta, conoció a don Julio Rosario de Mayagüez. Se casaron y engendraron 4 hijos. En 1910 se fueron a vivir al barrio Sábalo en Mayagüez. Hoy día se conoce como Dulcelabios. En 1920 tienen un hijo llamado Héctor Luis Rosario Bonilla. Este señor vivió en Puerto Rico y en Nueva York, donde se casó con doña Gloria Resto Figueroa y engendraron unos cuantos hijos. Entre esos hijos se encuentra este servidor, Samuel Rosario, el autor de estos reportajes. Hasta la próxima en otro reportaje. Dios los bendiga.